Príncipe millonario se enamora de fotógrafa embarazada, pero su ex aparece y desafía el romance. Sara Villalobos, una mujer de 32 años, caminaba con determinación por las coloridas y bulliciosas calles de San Vicente, una metrópolis llena de vida, donde el ritmo frenético de la ciudad nunca cesaba. A pesar del caos que la rodeaba, su mente parecía estar en otro lugar, un espacio más silencioso y melancólico. Sara, conocida por su excepcional talento como fotógrafa, había aprendido a capturar las emociones más profundas en sus imágenes, pero en su interior, luchaba por controlar las suyas. Estaba embarazada, en su 6º mes, un detalle que, para el mundo exterior, podría parecer motivo de alegría. Sin embargo, para ella, representaba una mezcla de incertidumbre y temor. Había dedicado los últimos meses a su trabajo, utilizando la fotografía como una forma de evadir el doloroso recuerdo de su ruptura. Javier, su exnovio, había decidido alejarse sin una explicación clara, dejándola sola justo cuando más necesitaba su apoyo. Esa repentina desaparición la había destrozado, pero en lugar de caer en la desesperación, Sara eligió sumergirse en su arte. Sus días transcurrían entre cámaras, luces y momentos capturados, tratando de no pensar en el futuro que le esperaba como madre soltera. «Estás fuerte, Sara. Puedes con esto», se repetía cada mañana mientras acariciaba suavemente su vientre. Sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino también por el bebé que pronto llegaría. A pesar de su lucha interna, Sara conservaba una apariencia decidida frente al mundo. Las personas que la rodeaban en la escena fotográfica la admiraban por su capacidad de capturar la esencia de las personas y los momentos en sus fotografías. Pero pocos sabían la tormenta emocional que llevaba dentro. Esa mañana en particular, al prepararse para cubrir un evento benéfico de alto perfil, sintió un leve nerviosismo. No por la magnitud del evento, sino porque en el fondo, presentía que algo estaba por cambiar. El evento benéfico se desarrollaba en el hotel más prestigioso de San Vicente, donde la élite de la ciudad se había reunido para apoyar una causa humanitaria. Sara, equipada con su cámara, se movía con gracia entre la multitud, capturando cada sonrisa, cada gesto elegante, sin perder nunca el enfoque. Las luces cálidas del salón iluminaban los vestidos brillantes y los trajes impecables, creando una atmósfera de lujo y sofisticación. Para ella, era solo otro evento más, otro trabajo que la mantenía ocupada, alejada de sus pensamientos más profundos. Mientras ajustaba el lente para enfocar mejor a un grupo de empresarios que conversaban en una esquina, algo le hizo desviar la mirada. A través de las personas que se movían de un lado a otro, sus ojos encontraron los de un hombre que, por un instante, parecía estar observándola con la misma intensidad con la que ella lo estaba viendo. No era una mirada común, era una conexión silenciosa, algo que la dejó momentáneamente desconcertada. Ese hombre era Alexander de Borbón, un príncipe exiliado de un pequeño reino europeo, conocido en los círculos sociales más exclusivos por su elegancia y carisma. Sin embargo, Sara no sabía nada de su título ni de su historia, solo veía a un hombre que, en medio del bullicio, parecía estar tan fuera de lugar como ella. A pesar de estar rodeado de personas importantes y llenas de títulos, él emanaba una sensación de soledad y distancia, algo que Sara reconoció instantáneamente. ¿Todo bien, señorita?, preguntó una voz a su lado, sacándola de su trance. Era uno de los organizadores del evento, que la miraba con curiosidad. Sara asintió con una sonrisa forzada, sin apartar la vista del hombre al otro lado del salón. Alexander, notando que la fotógrafa lo había captado, caminó hacia una mesa cercana, pero antes de que desapareciera entre la multitud, volvió a mirarla por encima del hombro. Como si quisiera asegurarse de que el momento no se desvaneciera en el aire. Sara, intrigada por la intensidad de su mirada, intentó volver al trabajo, pero algo dentro de ella seguía inquieto, como si esa breve conexión hubiese tocado una fibra más profunda de lo que estaba dispuesta a admitir. Al avanzar hacia el centro del salón para capturar más tomas, se dio cuenta de que Alexander se había acercado a una zona más tranquila del evento, junto a los ventanales que daban hacia la ciudad iluminada. Como si el destino mismo la guiara, Sara decidió acercarse para fotografiar la vista y, al levantar su cámara, lo vio nuevamente, esta vez de cerca.
Me sorprende que alguien tan talentosa esté aquí trabajando, dijo él, con una sonrisa que denotaba tanto interés como admiración. Su acento suave y educado la desarmó momentáneamente. Bueno, alguien tiene que inmortalizar estos momentos, respondió Sara, intentando sonar profesional, aunque sentía el calor subirle al rostro. Nunca había esperado que un desconocido la impactara de esa forma. La tensión entre ellos era palpable, no de una manera incómoda, sino como si ambos supieran, sin necesidad de palabras, que algo importante acababa de suceder. La conversación fue breve, pero cargada de una intensidad inesperada. Espero ver cómo logras captar la esencia de este evento, dijo Alexander antes de alejarse lentamente, dejándola con un leve cosquilleo en el estómago y la certeza de que ese no sería su último encuentro. Sara lo observó desaparecer entre los invitados, pero el aire alrededor parecía haber cambiado. Mientras revisaba las imágenes en su cámara, sabía que, de alguna manera, el príncipe exiliado había dejado una impresión en ella que no podía ignorar. Alexander de Borbón caminaba lentamente por los pasillos del elegante hotel, alejándose de la multitud del evento benéfico. Su encuentro con Sara había dejado una huella profunda en su mente, aunque él mismo no lo comprendiera del todo. Había algo en su mirada, en su forma de estar presente pero, al mismo tiempo, distante, que lo había atrapado de inmediato. Sin embargo, como príncipe exiliado, su vida estaba llena de compromisos y decisiones que no podía eludir tan fácilmente. San Vicente era su refugio temporal, un escape de las sofocantes obligaciones que su familia y su título le imponían. Alexander había llegado allí buscando un respiro de la vida que había dejado atrás, en Europa, donde todo lo que hacía estaba bajo escrutinio. Su familia insistía en que debía casarse con una mujer de linaje noble, asegurando así la pureza del legado real. Su deber como el único heredero lo perseguía constantemente, y esa presión era lo que lo había llevado a huir de su país. Alexander, necesitas entender lo que está en juego, había dicho su madre, la reina viuda, la última vez que hablaron por teléfono. Nuestra familia depende de ti. No puedes seguir posponiendo esto. A pesar de su estatus y del respeto que su apellido conllevaba, Alexander sentía que era prisionero de expectativas que no había elegido. Desde niño, se le había enseñado a comportarse de una manera impecable, a tomar decisiones que protegieran el honor de su familia, pero ese peso empezaba a sofocarlo. Mirando a través de los ventanales del hotel, contemplaba las luces de la ciudad de San Vicente extendiéndose ante él. En esa vibrante metrópolis, nadie lo veía como el príncipe caído en desgracia que debía restaurar la imagen de su familia. Allí, él era simplemente Alexander, un hombre más, buscando un propósito que trascendiera las rígidas normas de su vida real. Pero no podía olvidar que ese mismo mundo del que había escapado lo esperaba con demandas cada vez más inminentes. ¿Es esto lo que realmente quiero?, se preguntó en voz baja, sabiendo que la respuesta estaba lejos de ser sencilla. Se sentía dividido entre el hombre que quería ser y el príncipe que debía ser. La nobleza de su familia exigía una esposa con sangre azul, una unión que consolidara su poder y prestigio, pero algo dentro de él se rebelaba ante esa idea. El encuentro con Sara no había hecho más que avivar ese conflicto interno. A pesar de que apenas habían intercambiado algunas palabras, Alexander sentía una conexión especial con ella. Había algo en su fuerza silenciosa, en su capacidad para seguir adelante a pesar de todo lo que parecía cargar sobre sus hombros, que lo hacía querer conocerla más. Pero sabía que no era tan sencillo. ¿Cómo podría explicarle a Sara que su vida estaba regida por reglas que él no había creado, que su familia nunca aceptaría a alguien como ella, sin linaje real y, además, embarazada? Un suspiro pesado escapó de sus labios mientras se alejaba aún más del bullicio del evento. Las sombras del pasado siempre lo seguían, recordándole que no había lugar para decisiones impulsivas en su vida. Las relaciones, para alguien en su posición, no eran solo asuntos del corazón. Eran estrategias, alianzas. Cualquier mujer con la que decidiera estar tendría que ser aprobada por su familia, y Sara, bueno, ella representaba todo lo contrario a lo que sus padres esperaban. Príncipe Alexander, su presencia es requerida en la mesa de honor, dijo un asistente acercándose a él con una leve reverencia.
El peso del título que llevaba volvió a caer sobre sus hombros, recordándole que su tiempo como hombre libre siempre era limitado. Voy en un momento, respondió con una sonrisa educada, pero sus pensamientos seguían lejos de allí. Mientras se dirigía de vuelta al evento, una parte de él no podía dejar de pensar en la próxima vez que vería a Sara. Sabía que lo correcto era mantenerse distante, cumplir con las expectativas de su familia y no involucrarse en una relación que, de antemano, parecía imposible. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, deseaba algo diferente, algo que lo hiciera sentir vivo fuera de los rígidos confines de la nobleza. Sin embargo, el deber siempre lo llamaba, y el dilema entre su corazón y sus responsabilidades continuaba atormentándolo, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser libre de verdad? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. A medida que los días pasaban tras el evento benéfico, Alexander no podía quitarse a Sara de la cabeza. Algo en ella lo atraía de una forma que jamás había experimentado. No era solo su belleza, sino su fuerza silenciosa, su capacidad para seguir adelante como una mujer embarazada e independiente en un mundo que, a menudo, era implacable con quienes no seguían las normas establecidas. A diferencia de las mujeres de la nobleza con las que estaba acostumbrado a tratar, Sara no dependía de nadie. Su vida estaba marcada por las decisiones que había tomado, y eso, más que cualquier título o linaje, la hacía única para él. Decidió que no podía dejar esa conexión al azar. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Alexander buscó la manera de encontrarse nuevamente con Sara. Al principio, fue a través de pretextos sutiles, la contrataba para tomar fotos en eventos privados, asegurándose de que sus caminos se cruzaran con naturalidad. Pero pronto, ambos se dieron cuenta de que no eran simples encuentros profesionales. Había algo más, una química irresistible que los arrastraba sin que pudieran evitarlo. Una tarde, mientras revisaban las fotos de una gala benéfica en la que Sara había trabajado, Alexander decidió dar un paso más allá. Siempre he admirado el trabajo de los artistas, pero lo que haces es diferente, dijo Alexander, mirando una imagen de la ciudad al atardecer que Sara había capturado. Tienes una manera de ver las cosas que va más allá de lo que cualquier otra persona notaría. Sara sonrió, sintiendo como una ola de calor la invadía ante el cumplido del príncipe. Gracias, pero no hago nada especial. Solo intento capturar lo que otros no ven. Tal vez eso es lo que me fascina de ti, respondió Alexander, sus palabras cargadas de sinceridad. Desde ese momento, las formalidades entre ellos comenzaron a desvanecerse. Alexander la invitó a cenar, una invitación que, para cualquier otra persona, podría parecer un gesto mundano. Pero para ellos, era el primer paso hacia algo más profundo. Durante esos encuentros, hablaban de todo, de arte, de la vida, de las diferencias entre sus mundos. Sara, al principio, se mostró cautelosa. Sabía que la vida de Alexander era complicada y que las expectativas que lo rodeaban podrían ser una barrera imposible de superar. Sin embargo, cada vez que él hablaba, lograba hacer que sus preocupaciones se desvanecieran, aunque fuera por un momento. No entiendo cómo soportas tanta presión, dijo Sara una noche, mientras compartían una cena en un restaurante discreto de San Vicente. Siempre pareces tan tranquilo, pero sé que llevas una carga enorme. Alexander se encogió de hombros, sonriendo con tristeza. Supongo que he aprendido a ocultarlo bien. Pero cuando estoy contigo, es diferente. Contigo, siento que puedo ser yo mismo, sin preocuparme por lo que el mundo espera de mí. Esas palabras resonaron profundamente en Sara. Sabía que lo que estaban construyendo juntos era real, pero también sabía que había un límite invisible, algo que siempre los separaría, por mucho que lo intentaran. A pesar de eso, no podían evitar verse una y otra vez. Las citas se hicieron más frecuentes, los encuentros más íntimos. Y con cada conversación, con cada mirada compartida, el romance entre ellos florecía de manera rápida y apasionada. Alexander, quien nunca había experimentado una conexión así, se encontraba más atraído por Sara cada día.
su arte, su fuerza y su resiliencia lo fascinaban. Y aunque sabía que su relación desafiaba todas las expectativas de su mundo, no podía detener lo que sentía por ella. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione, admitió Alexander una noche, mientras paseaban por la orilla de un lago bajo la luz de la luna. Pero lo que sí sé es que no quiero perderte. Sara lo miró, sintiendo lo mismo, aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes. Yo tampoco quiero perderte, Alexander, pero sabes que nuestras vidas son complicadas. No es tan simple. Antes de que pudiera terminar la frase, él la tomó suavemente de la mano, acercándola hacia él. No importa cuán complicado sea. Lo resolveremos, juntos, le susurró, sus palabras llenas de promesa. A medida que el romance entre Alexander y Sara florecía, la realidad de sus mundos opuestos comenzaba a proyectar sombras sobre lo que parecía una conexión perfecta. Cada momento que compartían, cada sonrisa, cada conversación profunda, fortalecía sus sentimientos. Pero mientras más se acercaban, más pesado se volvía el peso de las expectativas que Alexander cargaba sobre sus hombros. En sus momentos a solas, cuando el brillo de las luces de San Vicente iluminaba sus cenas y paseos, Alexander no podía evitar pensar en su familia. Sabía que su madre, la reina viuda, y el consejo de la familia real jamás aceptarían a una mujer como Sara, sin títulos, sin linaje noble. Y lo que era peor a sus ojos, Sara estaba embarazada de otro hombre. En la corte, un escándalo de ese tipo no solo pondría en peligro su reputación, sino que afectaría la estabilidad política que su familia tanto se esforzaba por mantener. Una noche, mientras paseaban por el parque en el corazón de la ciudad, Alexander se detuvo repentinamente, mirando el horizonte con una mezcla de inquietud y preocupación. Sara, notando su cambio de humor, lo observó con detenimiento. «¿Qué pasa, Alexander?», preguntó ella, con una voz suave pero firme. «¿Has estado distante esta noche?». Alexander suspiró, frotándose la nuca en un gesto de frustración. «Sara, te amo. Eso no ha cambiado, pero no puedo evitar pensar en lo que nos espera. Mi familia, ellos no lo entenderán». Sara lo miró con cautela, su corazón acelerándose mientras las palabras de Alexander flotaban en el aire. Había temido este momento desde que comenzaron a verse más seguido. Sabía que su relación nunca sería sencilla, pero escucharlo de su boca hacía que la realidad se sintiera más cruda. «Tu familia no tiene que entenderlo, Alexander», dijo ella con una leve sonrisa. «Es nuestra vida. Lo que importa es lo que tú y yo sentimos». Pero Alexander sacudió la cabeza, su mirada perdida. «Desearía que fuera tan simple. No se trata solo de nosotros dos. Mi vida está controlada por lo que mi familia, y más aún, lo que el mundo espera de mí. Si se enteran de que estoy con una mujer que está esperando un hijo de otro hombre», su voz se apagó, como si le costara siquiera terminar la frase. Sara sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, pero intentó mantener la calma. Sabía que Alexander no estaba juzgándola, pero la situación era innegablemente complicada. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó, su voz temblando levemente. «¿Vas a dejar que tus miedos y las expectativas de tu familia dicten lo que hacemos con nuestras vidas?». Alexander la miró, la culpa y la indecisión reflejadas en sus ojos. «No quiero perderte, Sara. Pero temo lo que esto podría significar para ti, para mí, para ambos. Enfrentarme a mi familia no es solo un reto personal, es desafiar siglos de tradición y expectativas. Y lo que más me preocupa es que tú termines siendo la que sufra las consecuencias». Había un momento de silencio entre ellos, roto solo por el suave sonido del viento entre los árboles del parque. Sara se cruzó de brazos, luchando por contener las emociones que amenazaban con desbordarse. «Soy más fuerte de lo que crees, Alexander», dijo ella finalmente, con una firmeza en su voz que no había mostrado antes. «Ya he lidiado con desafíos que la mayoría de las personas no entenderían. Si tú estás dispuesto a pelear por lo que tenemos, yo también lo estoy». Alexander la observó, impresionado por su determinación, pero el miedo persistía en su corazón. Sabía que estaba en una encrucijada peligrosa. Sus sentimientos por Sara eran profundos, genuinos,
pero las consecuencias de esa relación serían devastadoras si no manejaba todo con extremo cuidado. No es solo por ti, continuó él, su voz baja pero cargada de preocupación. Es el bebé. Mi familia, la prensa, el mundo entero, no dejarán de hablar de esto. Y no quiero que tu hijo sufra por decisiones que, al final, son mías. Sara sintió que su pecho se apretaba. Sabía que las palabras de Alexander no eran fáciles de decir, pero el dolor de la realidad comenzaba a pesar más. La sombra de la familia real, de las normas y reglas que los mantenían separados, parecía más grande que nunca. No tienes que decidirlo ahora, dijo ella finalmente, tomando su mano suavemente. Pero debes saber lo que quiero, lo que siento por ti. Y sé que también sientes lo mismo. Solo espero que no sea demasiado tarde cuando decidas qué hacer. Alexander apretó su mano, agradecido por la paciencia de Sara, pero consciente de que el tiempo se agotaba. El aire entre Sara y Alexander estaba tenso, pero todavía quedaba una esperanza latente en cada mirada que compartían. A pesar de los obstáculos, sentían que podían enfrentarlos juntos. Sin embargo, la tranquilidad que habían construido cuidadosamente se desmoronó con la llegada de una figura inesperada y devastadora, Mark. Una tarde, mientras Sara estaba en un café revisando algunas fotos en su cámara, sintió una sombra sobre ella. Levantó la vista lentamente y, para su sorpresa, se encontró con Mark, su exnovio y padre del bebé que llevaba en su vientre. Llevaba meses sin verlo, desde que había decidido desaparecer de su vida sin más explicaciones. Su corazón dio un vuelco de confusión y miedo. Sara, dijo Mark con voz suave, pero cargada de una seguridad que le resultaba desconcertante. ¿Podemos hablar? Sara, paralizada por la repentina aparición de Mark, apenas pudo articular palabra. El impacto de verlo de nuevo, justo cuando su vida comenzaba a encontrar un rumbo, la dejó sin aliento. ¿Qué haces aquí?, murmuró finalmente, recuperando parte de su compostura. No pensé que volvería a verte. Mark tomó asiento sin esperar invitación, su presencia era pesada, casi intimidante. He estado trabajando en Europa, pero me han trasladado temporalmente a San Vicente por un acuerdo diplomático, explicó sin rodeos. No tenía idea de que estarías aquí, pero me alegra haberlo descubierto. Sara entrecerró los ojos, con una mezcla de incredulidad y desconfianza. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Desapareciste cuando más te necesitaba. Mark exhaló, inclinándose hacia adelante, como si su objetivo fuera cerrar la distancia emocional que lo separaba. Sé que cometí errores, pero estoy aquí ahora. Y quiero hacer las cosas bien, por ti y por nuestro hijo. Las palabras de Mark caían sobre Sara como una avalancha. Justo cuando empezaba a creer que podía superar su pasado y construir algo nuevo con Alexander, ese mismo pasado volvía para reclamar su lugar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Alexander también recibía noticias que lo inquietaban profundamente. Durante una reunión diplomática, uno de sus asesores mencionó que un viejo amigo había sido asignado a San Vicente, Mark Ortega. Un diplomático talentoso con quien Alexander había compartido muchas experiencias en sus años de formación en Europa. La noticia lo tomó por sorpresa, pero lo que lo desconcertó aún más fue el siguiente detalle que su asistente mencionó casualmente. Ortega tiene un asunto personal pendiente aquí, relacionado con una mujer. Parece ser que va a ser padre, dijo el asistente, sin imaginar el impacto que esas palabras tendrían en Alexander. El corazón de Alexander se detuvo un momento. ¿Era posible que el Mark de quien hablaban fuera el mismo Mark que había desaparecido de la vida de Sara? La coincidencia era aterradora. Sintió una opresión en el pecho mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que podía estar ocurriendo. Esa misma noche, el destino decidió entrelazar sus caminos de la manera más cruel. En una cena formal organizada por el cuerpo diplomático de San Vicente, Alexander y Sara acudieron juntos. Todo parecía en orden, hasta que Alexander vio a lo lejos una figura conocida. Cuando Mark se acercó para saludar, el aire en la sala pareció detenerse. Alexander, dijo Mark con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar el nerviosismo en su mirada. Es un placer verte después de tanto tiempo.
Alexander sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Mark, no tenía idea de que estabas en la ciudad, respondió con una voz tensa. La mirada de Mark se desvió rápidamente hacia Sara, que observaba la interacción con una mezcla de confusión y angustia. La conexión entre los tres era evidente, y la atmósfera de la sala cambió al instante. Me temo que hay muchas cosas que no hemos discutido, dijo Mark, ahora mirando directamente a Sara, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que Alexander no pudo ignorar. Alexander entendió en ese momento lo que estaba ocurriendo. El hombre que había sido su amigo, su confidente en el pasado, era el mismo que ahora representaba la mayor amenaza para la relación que había construido con Sara. Necesitamos hablar, los tres, sugirió Mark, pero Alexander ya sentía el peso de la traición rondando sobre él. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil de soportar, pero no había manera de retroceder. Y así, con la llegada de Mark, todo lo que Alexander y Sara habían intentado construir parecía estar a punto de desmoronarse. La tensión entre los tres era palpable, como si el aire mismo en la sala se hubiera congelado tras el reencuentro inesperado entre Alexander, Sara y Mark. Aunque Mark mantenía una fachada de cortesía, sus verdaderas intenciones no tardaron en revelarse. Resentido por el abrupto final de su relación con Sara y al ver la cercanía que ahora tenía con Alexander, una mezcla de celos y venganza empezó a nublar su juicio. Esa misma noche, después de la cena, Mark se acercó a Alexander con una propuesta de encontrarse a solas para hablar. Sara no estaba presente en ese momento, y Alexander, aunque incómodo, decidió aceptar, sabiendo que era necesario aclarar la situación. El encuentro tuvo lugar en el elegante salón de un hotel, donde Mark no tardó en dejar ver sus verdaderos colores. Alexander, me preocupa tu relación con Sara, comenzó Mark, fingiendo una preocupación genuina. Sé que es una mujer encantadora, pero hay cosas que quizás no sabes sobre ella. Alexander frunció el ceño, desconfiado, pero intentó mantener la calma. No entiendo a qué te refieres, Mark. Sara y yo hemos sido muy abiertos el uno con el otro. No sé qué podrías decir que cambie eso. Mark esbozó una sonrisa amarga, cruzando las piernas y adoptando una postura más relajada, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Mira, sé que estás enamorado. Lo puedo ver. Pero también sé cómo es Sara. La conozco mejor de lo que piensas. ¿Te ha dicho por qué realmente terminamos? No fue solo porque yo me fuera. Ella tiene una manera de manipular las cosas a su favor. Alexander lo miró fijamente, sintiendo cómo la ira comenzaba a formarse dentro de él. Mark, no voy a escuchar insultos sobre ella. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Mark soltó una risa seca. No es un insulto, Alexander, es la verdad. Sara es voluble. Cambia de opinión tan rápido como cambia de entorno. Un día dice que quiere formar una familia, y al siguiente, desaparece. Yo lo viví. Y ahora está contigo, haciéndote creer que todo es perfecto. Pero te aseguro que en cuanto las cosas se compliquen, ella se irá, como siempre lo hace. Alexander sintió que sus manos temblaban, pero no estaba seguro si era por la ira o la duda que empezaba a crecer dentro de él. ¿Podría ser verdad lo que Mark insinuaba? ¿Era posible que Sara estuviera ocultando algo más? Pero al mismo tiempo, su corazón le decía que la mujer que había conocido era sincera, fuerte y decidida, no la persona inestable que Mark describía. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Alexander, tratando de mantener la compostura. Si tanto te importa la situación, ¿por qué no dijiste nada antes? Mark lo miró con una sonrisa torcida. Porque pensé que con el tiempo ella se daría cuenta de que lo nuestro tenía que funcionar. Pero ahora veo que está intentando lo mismo contigo. Y, sinceramente, Alexander, no quiero verte caer en la misma trampa en la que yo caí. Alexander permaneció en silencio por un momento, procesando cada palabra. Sabía que Mark no era un hombre de fiar, pero las semillas de la duda estaban ahí, plantadas en su mente. Todo lo que Sara le había contado sobre su relación con Mark ahora parecía estar bajo una nueva luz, distorsionada por la traición de un viejo amigo. Sabes, Mark,
dijo Alexander finalmente, con voz firme. Aprecio tu preocupación, pero mi relación con Sara es asunto nuestro. No tienes derecho a interferir. Mark se levantó lentamente, con una expresión de falsa compasión. Solo recuerda mis palabras, Alexander. Cuando las cosas se pongan difíciles, verás quién es realmente Sara. Con esas palabras, Mark salió del salón, dejando a Alexander solo, sumido en una maraña de pensamientos confusos. Las dudas que había logrado acallar hasta ese momento ahora volvían a su mente con fuerza. ¿Y si Mark tenía razón? ¿Y si la historia entre Sara y Mark era más complicada de lo que ella había admitido? ¿Y si todo lo que había construido con ella se desmoronaba por completo? Sin embargo, una parte de él se resistía a creer en la traición que Mark insinuaba. La conexión que tenía con Sara no podía ser una ilusión. Sabía que debía hablar con ella, aclarar las cosas y enfrentarse a sus propios miedos. Mientras salía del hotel esa noche, Alexander entendía que su relación con Sara nunca volvería a ser igual. Las palabras de Mark, aunque venenosas, habían logrado abrir una grieta en su confianza, una grieta que amenazaba con crecer si no se enfrentaba a tiempo. La duda sembrada por Mark comenzó a pesar sobre Alexander, pero antes de que pudiera confrontar a Sara, otro problema se avecinaba con fuerza: su familia real. Las noticias sobre su romance con una mujer plebeya, y peor aún, una mujer embarazada de otro hombre, comenzaron a circular entre los miembros más influyentes de la realeza. Lo que inicialmente había sido un rumor cuidadosamente escondido, ahora había llegado a oídos de su madre, la reina viuda, y del Consejo Real. La respuesta no se hizo esperar. Una tarde, mientras Alexander se encontraba en su residencia temporal en San Vicente, recibió una llamada de su madre. El tono de su voz, habitualmente sereno y diplomático, ahora sonaba tenso, casi autoritario. Alexander, comenzó la reina, sin rodeos. He escuchado cosas preocupantes sobre tu situación actual en San Vicente. Necesitamos hablar de inmediato. Sabía lo que venía. No se trataba de una simple conversación familiar, esto era una advertencia. Al llegar a la videollamada, la figura imponente de su madre apareció en la pantalla. Estaba sentada en su despacho real, rodeada de antigüedades y símbolos de poder que le recordaban a Alexander las tradiciones que había estado tratando de evitar. Madre, saludó con voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Alexander, no voy a andarme con rodeos. Hemos recibido informes de tu relación con una mujer de esa ciudad. Una mujer que, por lo que me han informado, está embarazada de otro hombre. ¿Es cierto lo que estoy escuchando? Alexander cerró los ojos por un momento, buscando las palabras adecuadas. Es cierto, madre. Su nombre es Sara, y la amo. El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. La reina viuda entrecerró los ojos, su expresión endurecida por el disgusto. Esto es inaceptable, Alexander. ¿Sabes lo que está en juego aquí? No puedes involucrarte con una plebeya, y mucho menos con una mujer que ya está comprometida en otros asuntos. Nuestra familia no puede soportar un escándalo de este nivel. Si persistes en seguir adelante con esta relación, habrá consecuencias. La advertencia estaba clara, pero Alexander no podía simplemente ceder. Madre, Sara no es una mujer cualquiera. Es fuerte, independiente, y lo que siento por ella no tiene nada que ver con los estándares que la familia impone. La reina inclinó la cabeza levemente, su tono volviéndose más frío. No se trata solo de lo que tú sientes, Alexander. Nuestra familia ha mantenido un legado durante siglos, y no voy a permitir que una decisión imprudente lo destruya. Si insistes en continuar con esto, serás exiliado permanentemente. No tendrás ningún privilegio real. Perderás tu título, tus derechos, todo. Esas palabras cayeron como un martillo sobre Alexander. Sabía que su madre no hacía amenazas a la ligera. La familia real estaba dispuesta a cortar todos los lazos con él si no obedecía. ¿Estás diciendo que me elegirían a mí sobre la mujer que amo?, preguntó Alexander, con un nudo en la garganta. No te estamos obligando a elegir, replicó la reina, en un tono más autoritario.
Te estamos dando una oportunidad de corregir este error antes de que sea demasiado tarde. Tienes responsabilidades, Alexander. Es hora de que te comportes como el príncipe que se espera que seas. El silencio volvió a caer sobre la conversación, pero esta vez estaba cargado de dolor y de decisiones imposibles. Alexander sabía que no podía seguir jugando con ambos mundos. Su familia lo presionaba para que terminara el romance de inmediato, pero su corazón no podía imaginar una vida sin Sara. Sabía que si cortaba su relación con ella, no sería capaz de mirarse al espejo. Pero si decidía seguir adelante, perdería todo lo que había conocido hasta ahora. Lo pensaré, fue todo lo que pudo decir, su voz apenas un susurro. La reina asintió, sin rastro de empatía en su rostro. Haz lo correcto, Alexander. No habrá una segunda oportunidad. La llamada se cortó, y Alexander se quedó solo en la silenciosa residencia. Las paredes, que antes le parecían un refugio, ahora se cerraban sobre él, cargadas del peso de una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sabía que debía hablar con Sara. Había mucho que resolver, muchas dudas por disipar. Pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a una elección que lo separaría para siempre de su familia, o de la mujer que amaba. Sara se sentía atrapada, como si el mundo estuviera cerrándose lentamente a su alrededor. Durante semanas, había intentado mantener su equilibrio emocional, pero las presiones constantes de Mark y el distanciamiento de Alexander la estaban desgastando de una manera que no había anticipado. Cada día que pasaba, parecía que la vida que intentaba construir con Alexander se desmoronaba poco a poco. Mark, por su parte, no dejaba de insistir en su derecho a estar involucrado en la vida de su hijo. Desde su regreso, había sido implacable, apareciendo en su vida con más frecuencia de lo que ella podía soportar. Él le enviaba mensajes, la llamaba, y cuando no recibía respuesta, se presentaba sin avisar en su puerta. Sara, no puedes ignorarme para siempre, le había dicho una tarde, su tono cargado de una firmeza que a ella le resultaba abrumadora. Soy el padre de este bebé, y tengo derecho a estar presente. Sara, con la mano en su vientre, lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de enojo y cansancio. Mark, no me desapareciste de la vida cuando más te necesitaba. ¿Y ahora esperas que te deje volver como si nada hubiera pasado? Las cosas son diferentes ahora, replicó él, casi con arrogancia. No puedes criar a este hijo sola. Y ciertamente no con ese príncipe que no puede ofrecerte la estabilidad que necesitas. Las palabras de Mark la golpearon profundamente. Aunque ella nunca lo admitiría ante él, algo de lo que decía resonaba con la verdad dolorosa que ella no quería enfrentar. Alexander, quien antes era su refugio, su apoyo constante, ahora parecía distante, como si su propia lucha interna lo estuviera alejando cada vez más. Desde aquella conversación con su madre, Sara había notado que Alexander se había vuelto más callado, más reservado. Las veces que lo veía, sus ojos reflejaban una preocupación que él intentaba ocultar, pero que era evidente. ¿Cómo estás?, le había preguntado ella una noche, mientras cenaban juntos en su apartamento. Alexander la miró, pero tardó demasiado en responder. Estoy bien, fue todo lo que pudo decir, y el silencio que siguió fue incómodo, lleno de cosas no dichas. Sara sabía que algo no andaba bien. Sabía que la presión de su familia estaba afectándolo, y aunque él nunca se lo había dicho directamente, ella podía sentir que algo entre ellos estaba cambiando. Cada vez que intentaba acercarse más a él, parecía que Alexander daba un paso hacia atrás, como si estuviera levantando barreras invisibles entre ambos. El miedo y la duda comenzaron a arraigarse en su corazón. Por primera vez desde que había conocido a Alexander, Sara se preguntaba si estaba siendo ingenua al creer que podían superar todas las dificultades que enfrentaban. La presión de Mark, la desaprobación de la familia real, y ahora el distanciamiento de Alexander la hacían sentir que estaba luchando una batalla imposible de ganar. En las noches, cuando estaba sola, sus pensamientos se volvían oscuros. ¿Valía la pena seguir luchando por este amor? ¿Era realmente tan fuerte como había pensado, o estaba empezando a romperse bajo el peso de tantas expectativas?
La fuerza que había creído tener comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad que la aterrorizaba. No puedo más, murmuró una noche, sentada sola en su sofá, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. La idea de criar a su hijo sola, sin Alexander, la aterraba, pero la incertidumbre sobre su futuro con él la estaba consumiendo. ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? El anillo en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Mark de nuevo, enviando otro mensaje insistente sobre su derecho a estar en la vida del bebé. Sara soltó el teléfono con frustración, su mente al borde del colapso. Pero lo que realmente la inquietaba no era Mark. Era Alexander. El hombre que le había prometido estar a su lado, que había dicho que la amaba, ahora se estaba alejando lentamente, y eso era más doloroso que cualquier cosa que Mark pudiera hacer. Con el corazón dividido entre el amor y la duda, Sara sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Pero mientras miraba la ciudad iluminada, se preguntaba si era demasiado tarde para salvar lo que habían construido, o si ya todo estaba perdido. El gran baile de gala en San Vicente era el evento del año, donde la élite de la alta sociedad se reunía para celebrar y estrechar lazos políticos y comerciales. El lujoso salón estaba decorado con elegancia, las luces doradas reflejaban los vestidos de alta costura y los trajes impecables de los invitados. Entre ellos, Alexander y Sara hacían su entrada como pareja oficial por primera vez. Para Alexander, era un momento crucial. Estaba desafiando las expectativas de su familia y de la sociedad al presentar a Sara como su compañera, a pesar de las crecientes presiones que pesaban sobre él. Sara, con un elegante vestido de color esmeralda que realzaba su belleza y ocultaba su embarazo con discreción, intentaba mantenerse tranquila, aunque su corazón latía rápidamente. Sabía que no sería fácil ser aceptada en un mundo donde las apariencias y el linaje lo eran todo, pero confiaba en Alexander. Juntos, creían que podían superar cualquier obstáculo. Los murmullos no tardaron en surgir entre los invitados cuando vieron a Alexander llegar con una mujer desconocida. Algunos admiraban su valentía, pero otros, en su mayoría miembros de la nobleza europea, ya comenzaban a juzgar con miradas furtivas y susurros llenos de malicia. A pesar de la tensión, la noche transcurría con relativa calma. Alexander, siempre al lado de Sara, la presentaba a importantes figuras de la sociedad, y aunque muchos la miraban con recelo, ella se mantenía firme, sonriendo educadamente y demostrando su elegancia natural. Sin embargo, esa paz momentánea estaba destinada a romperse de forma violenta. En el punto culminante de la noche, justo cuando Alexander se preparaba para brindar en honor a los asistentes, Mark irrumpió en el salón, su rostro contorsionado por una mezcla de furia y determinación. Vestido con un impecable traje, su presencia dominaba la habitación. Los murmullos crecieron en intensidad y una incomodidad palpable comenzó a extenderse entre los invitados. «Alexander», exclamó Mark, alzando la voz por encima de la música y las conversaciones. Los asistentes voltearon al unísono hacia él, desconcertados. «Creo que es momento de que todos aquí sepan la verdad». Alexander, sorprendido pero manteniendo la compostura, dio un paso adelante, su mandíbula tensa. «Mark, no es el momento ni el lugar para esto». «Cálmate». «¿Calmarme?», replicó Mark, con una risa amarga. ¿De verdad crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras te llevas a Sara y finges que todo está bien? Hay muchas cosas que tu preciosa audiencia desconoce. La sala quedó en silencio absoluto. Sara, de pie al lado de Alexander, sintió el frío subir por su cuerpo. Sabía lo que venía, pero no podía detenerlo. Su peor temor estaba a punto de hacerse realidad, y no había forma de evitarlo. Mark, con una mirada de desprecio, señaló a Sara. «Esta mujer», continuó con voz firme, «no es quien dice ser. No solo no tiene ningún derecho a estar entre nosotros, sino que está embarazada, y ese bebé no es de Alexander». El impacto de sus palabras cayó como una bomba en la sala. Los murmullos de incredulidad y las miradas de juicio se intensificaron. Los rostros de los invitados oscilaban entre el asombro y la indignación, y el nombre de Sara pasó de boca en boca como un susurro venenoso. Alexander dio un paso hacia Mark,
la ira chispeando en sus ojos. Basta, Mark. No tienes ningún derecho a exponer la vida privada de Sarah de esta manera. Pero Mark no retrocedió. Tengo todo el derecho. Gritó. Ese bebé es mío, y no permitiré que te interpongas entre nosotros. Todos aquí deben saber la verdad antes de que continúes con esta farsa. Sarah, sintiendo cómo las miradas la atravesaban como dagas, quería desaparecer. Las palabras de Mark, aunque crueles y distorsionadas, estaban desnudando su vida ante la élite de San Vicente. Lo que más le dolía no era la humillación pública, sino la sensación de haber sido traicionada, expuesta ante aquellos que no la conocían, y la duda de si Alexander podría soportar la presión de tal escándalo. Alexander, viendo el dolor en los ojos de Sarah, se volvió hacia la multitud. Sí, Sarah está embarazada, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Y aunque el bebé no sea mío, no tiene ninguna importancia. La amo, y eso es todo lo que importa. La sala se quedó en un silencio cargado de tensión, mientras Alexander tomaba la mano de Sarah, en un gesto de apoyo y desafío. Pero los murmullos no tardaron en resurgir, y con ellos, las miradas condenatorias de los presentes. Mark, aún de pie, con los ojos llenos de furia, lanzó una última mirada despectiva. Esto no ha terminado, Alexander. Vas a perderlo todo si sigues por este camino. Y con esas palabras, se giró y abandonó el salón, dejando a Sarah y Alexander enfrentados a un mar de miradas incrédulas y juiciosas, sabiendo que nada volvería a ser igual. Las murmuraciones crecían, y el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a hundirlos. El salón de gala seguía sumido en un silencio cargado de tensión tras la confrontación pública de Mark. Las miradas penetrantes y los susurros insidiosos inundaban la sala, mientras Sarah se mantenía de pie junto a Alexander, vulnerable y expuesta. Su mano temblaba ligeramente en la de él, sintiendo el peso de la humillación y la incertidumbre. Sabía que en ese momento, todo dependía de lo que Alexander decidiera hacer. Alexander, por su parte, sentía una presión abrumadora. No solo la sala estaba llena de miembros de la nobleza y la alta sociedad, sino que también sabía que su familia, con todos sus preceptos y tradiciones, lo observaba desde la distancia. Podía sentir el juicio colectivo, la expectativa de que eligiera el deber y la sangre sobre el amor. Las palabras de su madre resonaban en su mente: haz lo correcto, Alexander. No habrá una segunda oportunidad. Pero en su corazón, la decisión ya estaba tomada. Mientras miraba a Sarah, a la mujer que había aprendido a amar profundamente, entendió que no podía seguir viviendo bajo el yugo de expectativas ajenas. Había llegado el momento de trazar su propio camino, de desafiar las normas y proteger lo que realmente le importaba. Respiró hondo y, aún sujetando la mano de Sarah, se giró hacia la multitud que los observaba con expectación. Sé que muchos de ustedes no comprenden lo que acaba de suceder, comenzó, su voz firme y decidida. Y sé que hay quienes piensan que lo correcto sería seguir las normas que mi familia ha impuesto durante generaciones. Pero hoy, quiero dejar algo claro. Los susurros se apagaron de inmediato, y la atención de todos los presentes se concentró en él. Sarah, continuó, girándose hacia ella, mirándola con una intensidad que solo ella comprendía, no es simplemente una mujer con la que me he relacionado. Es la persona que amo, la que ha cambiado mi vida, la que me ha dado fuerzas para cuestionar todo aquello en lo que creía. Y sí, aunque su pasado no sea perfecto, eso no tiene ninguna importancia para mí. Lo que me importa es el presente y el futuro que quiero construir junto a ella. Sarah lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y sorpresa. Nunca había dudado de sus sentimientos, pero escuchar a Alexander desafiar públicamente las tradiciones que lo habían moldeado era un acto de valentía que no esperaba. Sé que esto puede significar el fin de mi título y de mis privilegios, continuó Alexander, su voz elevándose con una determinación renovada. Pero no estoy dispuesto a sacrificar el amor que siento por Sarah por ninguna corona ni por el peso de las tradiciones. Si eso significa perderlo todo, que así sea. Pero no voy a abandonarla. El salón estalló en una mezcla de susurros, murmullos y miradas de asombro.
La nobleza, acostumbrada a la rigidez de las normas y al cumplimiento de los deberes reales, no podía creer lo que acababa de escuchar. El príncipe había elegido el amor por encima de la realeza, una decisión impensable para muchos de los presentes. Sara, incapaz de contener sus emociones, apretó la mano de Alexander con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y amor abrumador. Sabía que la decisión de Alexander no solo los afectaba a ellos, sino que cambiaría todo su futuro. Pero mientras las reacciones en la sala crecían, Alexander se mantuvo firme, decidido a enfrentarse a las consecuencias. Sabía que su familia no lo perdonaría fácilmente y que la vida que había conocido hasta ese momento probablemente cambiaría para siempre. Sin embargo, en ese momento decisivo, no había duda en su corazón, había hecho lo correcto. Mientras la noche continuaba, la sensación de incertidumbre seguía colgando en el aire. Aunque Alexander había tomado una postura clara, las consecuencias de su decisión todavía estaban por venir, y los retos que enfrentaría junto a Sara apenas comenzaban. Tras el dramático pronunciamiento de Alexander en el baile de gala, las consecuencias no tardaron en aparecer. La prensa sensacionalista se hizo eco rápidamente del escándalo, y la noticia del príncipe que desafiaba a su familia y las tradiciones por amor a una mujer plebeya y embarazada inundó los titulares. Mientras tanto, la presión sobre Alexander se intensificaba con cada día que pasaba. Su familia, furiosa y avergonzada, le exigía que reconsiderara su decisión, enviándole mensajes constantes y convocándolo a reuniones privadas en las que el peso del deber y la historia familiar se le recordaba una y otra vez. Sara, aunque profundamente conmovida por el gesto de Alexander, comenzó a sentir el impacto de todo lo que había desencadenado. Ver cómo su vida se había convertido en un tema de conversación pública y cómo la reputación de Alexander estaba siendo destruida por estar a su lado la llenaba de culpa. Sabía que él estaba dispuesto a sacrificar todo por ella, pero esa misma disposición la hacía sentir que lo estaba arrastrando hacia un abismo del cual no habría retorno. Una noche, mientras se sentaban juntos en su apartamento, Sara rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Alexander, comenzó, su voz apenas un susurro, pero cargada de dolor. No puedo seguir viendo cómo lo pierdes todo por mi culpa. Él la miró, sorprendido por sus palabras. Sara, no estoy perdiendo nada. Te elegí a ti, y eso es lo único que importa. Pero Sara negó con la cabeza, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No entiendes. Estás dejando atrás una vida, tu familia, todo lo que has conocido. Y lo haces por alguien que ni siquiera pertenece a tu mundo, alguien que ya viene con complicaciones. Yo no quiero ser la razón por la que pierdas todo. Alexander se inclinó hacia ella, tomando sus manos con firmeza. Lo que pierda o no, es mi decisión. No te equivoques, Sara. Yo soy el que decide mi destino, no mi familia. Pero las palabras de Alexander, aunque sinceras, no aliviaban el peso que Sara sentía en su corazón. Con cada nuevo titular, con cada mirada de reproche que sentían cuando estaban en público, la sensación de que ella era la causa de todo ese caos se hacía más insoportable. Esa misma noche, después de que Alexander se quedara dormido, Sara se sentó en la oscuridad de la sala, su mente dando vueltas. La decisión que debía tomar estaba clara, pero eso no la hacía menos dolorosa. Sabía que lo amaba profundamente, pero también sabía que, al permanecer a su lado, estaba destruyendo el futuro que él podría haber tenido. La culpa se instalaba en su pecho como una piedra, impidiéndole respirar con normalidad. Al amanecer, tomó su decisión. En silencio, comenzó a empacar sus cosas. No muchas, solo lo esencial. Sabía que la única manera de liberar a Alexander de la carga que representaba su relación era desaparecer de su vida, permitirle retomar su lugar en la familia real sin las ataduras de su amor por ella. Horas más tarde, Alexander despertó y notó su ausencia. La buscó por el apartamento, pero no la encontró. Sobre la mesa, una nota manuscrita. Alexander, te amo más de lo que puedo describir, pero no puedo seguir siendo la razón de tu sufrimiento. Sé que mereces más de lo que yo puedo ofrecerte. Por favor, no me busques. Debes seguir adelante sin mí. Cuidaré de mi hijo y siempre te recordaré con amor,
pero es hora de que vuelvas a tu vida, a tu mundo. Sara. Alexander sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor al leer esas palabras. Su primer impulso fue correr tras ella, pero sabía que Sara, cuando tomaba una decisión, era firme en sus convicciones. La desesperación lo invadió. No podía imaginar su vida sin ella, pero las palabras de la carta eran claras: Sara se había marchado, y esta vez, no iba a regresar. Después de la partida de Sara, Alexander se sumergió en una profunda crisis emocional. La sensación de vacío lo envolvía por completo, y cada rincón de su vida parecía sombrío sin su presencia. La carta que ella había dejado, escrita con tanta tristeza y amor, lo había destrozado. Había intentado seguir con su rutina, asistir a compromisos y escuchar a su familia, pero todo lo que antes le había importado ahora se sentía insignificante. La presión constante de la realeza, los títulos y las obligaciones eran sombras pesadas que ahora parecían irrelevantes ante la pérdida de Sara. Se encontró muchas noches vagando por su residencia, solo, con la mente llena de pensamientos caóticos. ¿Había hecho lo correcto? Sabía que Sara había querido liberarlo, pero lo que no entendía era cómo podía liberarse de la profunda tristeza que sentía en su ausencia. No importaba lo que intentara, la realidad era clara: la vida sin ella no tenía sentido. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde la terraza de su residencia, sus pensamientos lo consumieron por completo. El príncipe, que siempre había sido visto como un símbolo de estabilidad y responsabilidad, ahora se encontraba enfrentando una batalla interna que lo había dejado desarmado. ¿Qué era más importante? ¿Su título, su legado, su deber hacia su familia? ¿O la vida que deseaba realmente construir, aquella en la que su felicidad y la de Sara eran su única prioridad? La voz de su madre, su familia, y todos los que lo rodeaban lo instaban a cumplir con su destino. ¿Pero cuál era ese destino realmente? ¿Ser un príncipe atrapado en las tradiciones de siglos pasados, o ser el hombre que deseaba ser, alguien libre para amar y construir su propia vida? Una noche, incapaz de soportar más la carga que sentía, Alexander se sentó frente a su escritorio y escribió una carta. No a Sara, sino a su familia. En ella, expresó lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Querida madre y miembros del consejo. He pasado las últimas semanas intentando comprender cuál es mi lugar en este mundo, y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que ese lugar no está donde ustedes esperaban. No puedo seguir siendo el príncipe que ustedes quieren que sea. He aprendido que la vida sin amor y sin autenticidad no es vida, y no estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad por el título que llevo. Con todo el respeto que les tengo, y con el peso de esta decisión en mi corazón, he decidido abdicar de mi título real. Quiero ser un hombre libre, uno que pueda elegir su propio destino, y no el que otros han elegido por él. Esta es mi decisión. Alexander. El peso de sus palabras, una vez plasmadas en papel, lo dejó momentáneamente aliviado. Sabía que esta decisión cambiaría todo para siempre, pero por primera vez en semanas, sentía que estaba recuperando algo de control sobre su vida. Al día siguiente, entregó la carta y dejó claro que su decisión era irrevocable. Sabía que enfrentar la furia y la incomprensión de su familia sería inevitable, pero también sabía que no podía continuar siendo un prisionero de su título. En su corazón, la certeza de que tenía que buscar a Sara, de que su lugar estaba a su lado, se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La lucha interna de Alexander no había terminado, pero el primer paso hacia su libertad estaba dado. Ahora, lo que quedaba era reencontrar a la mujer que había transformado su vida. Sara había pasado semanas intentando recomponer su vida tras su separación de Alexander. A pesar de la tristeza que la invadía, había encontrado fuerzas en su hijo por nacer, enfocándose en prepararse para la maternidad y en alejarse de todo lo que la había llevado al borde del colapso emocional. Sin embargo, una sombra seguía rondando su vida: Mark. Desde su confrontación en el baile de gala, él no había dejado de aparecer, insistiendo en tener un lugar en su vida y, más específicamente, en la vida del bebé. Un día, Sara, agotada de las visitas constantes y la manipulación emocional de Mark, decidió enfrentarlo de una vez por todas.
Lo citó en un café tranquilo, lejos de la ostentación y el drama de sus anteriores encuentros. Estaba decidida a obtener respuestas claras y, finalmente, cortar los lazos que la mantenían atada a su pasado. Cuando Mark llegó, lo hizo con su habitual aire de seguridad, como si estuviera convencido de que podría recuperar el control de la situación. Sara lo observó con frialdad, ya no era la mujer vulnerable de antes. Había pasado por demasiado y, aunque seguía lidiando con el dolor, ya no estaba dispuesta a permitir que él dictara su vida. Mark, comenzó ella, mirándolo directamente a los ojos. Necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Porque, francamente, todo esto no parece tener nada que ver con el bienestar de nuestro hijo. Mark se recostó en su silla, con una sonrisa sarcástica. Sara, todo lo que estoy haciendo es por el bebé. No quiero que crezca sin su padre. No es tan difícil de entender. Pero Sara no estaba convencida. Había escuchado demasiadas promesas vacías de Mark, y algo en su tono y en la manera en que la miraba le decía que había más detrás de sus palabras. ¿De verdad?, replicó ella, con un tono firme. Porque lo que parece es que estás más interesado en controlarme a mí que en ser un buen padre. Mark se tensó ligeramente ante la acusación, pero rápidamente recobró su compostura. Mira, Sara, dijo con un tono más bajo, casi intimidante, sé que las cosas no salieron como esperabas con Alexander. Él te dejó, y yo soy lo único que te queda. Así que es hora de que aceptes la realidad. El corazón de Sara se aceleró, pero no de miedo, sino de indignación. Lo miró fijamente, sintiendo como la verdad comenzaba a salir a la superficie. Nunca se trató del bebé, ¿verdad?, dijo con voz clara, casi desafiante. Todo esto ha sido una cuestión de ego, de tu necesidad de controlar mi vida. Nunca quisiste ser un buen padre, solo querías asegurarte de que yo nunca pudiera seguir adelante sin ti. Mark la miró por un largo momento, su sonrisa desapareció. Sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de las mentiras. Sus verdaderas intenciones quedaban expuestas y la furia que intentaba ocultar finalmente salió a la luz. ¿Y qué si tienes razón?, espetó, su voz ahora cargada de resentimiento. Nunca me importó el bebé, Sara. Lo que me importa es que me dejaste por ese maldito príncipe. Quiero que sepas que sin mí no eres nada, y no voy a dejar que sigas adelante como si yo no existiera. Las palabras de Mark fueron como una bofetada, pero en lugar de derrumbarla, fortalecieron a Sara. En ese momento, comprendió que Mark nunca cambiaría, que siempre vería su relación como una cuestión de poder y control. Ya no había más dudas, ni temor. Sara se levantó lentamente, manteniendo la calma. No necesito a nadie que intente manipularme o usarme para alimentar su ego, dijo con firmeza. Y ciertamente, no necesito a alguien como tú en mi vida, ni en la de mi hijo. Mark la observó con los ojos llenos de furia, pero no dijo nada más. Sabía que la había perdido para siempre. Sara lo miró una última vez antes de marcharse del café, dejando atrás el capítulo más tóxico de su vida. Afuera, respiró profundamente, sintiéndose más ligera, más libre. Sabía que la vida seguiría siendo difícil, pero ahora tenía claro que no permitiría que nadie más la controlara. Habían pasado semanas desde que Sara había cortado definitivamente sus lazos con Mark. La decisión la había liberado, pero aún quedaba un vacío en su vida, una herida abierta que solo Alexander podía sanar. No había tenido noticias de él desde su partida, y aunque intentaba seguir adelante, cada día lo recordaba con más fuerza. El recuerdo de sus momentos juntos y la posibilidad de un futuro compartido aún la acompañaban, aunque tratara de convencerse de que debía seguir sola. Un día, mientras paseaba por el parque donde lo había visto por primera vez, Sara se detuvo en el mismo lugar donde todo había comenzado. Recordó el primer cruce de miradas, el inicio de un amor que había cambiado su vida para siempre. Con la mano sobre su vientre, ya más avanzado, se preguntó qué habría sido de Alexander. Había escuchado rumores de que había renunciado a su título, pero no sabía si era cierto o si eso cambiaría algo entre ellos. De repente, una voz familiar rompió el silencio de sus pensamientos. Sara.
Ella se giró lentamente, su corazón saltando en su pecho. Allí estaba Alexander, de pie a pocos metros de ella, con el mismo semblante decidido que recordaba, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una serenidad que antes no había visto. El mundo pareció detenerse en ese instante, como si el tiempo se hubiera congelado para darles una segunda oportunidad. Alexander se acercó, sus ojos fijos en los de ella, y cuando estuvo frente a Sara, no pudo evitar tomar su mano con suavidad. He renunciado a todo, Sara. Al título, a las expectativas, a las obligaciones. No puedo seguir con una vida que no me pertenece, una vida sin ti, confesó con una voz que mezclaba amor y sinceridad. Me di cuenta de que el príncipe no es quien quiero ser. Solo quiero ser el hombre que esté a tu lado, el que cría a nuestro hijo contigo, lejos de todo lo que intentó separarnos. Las palabras de Alexander llenaron el corazón de Sara de una calidez que no había sentido en semanas. Las dudas, el miedo, todo lo que la había separado de él, comenzó a desvanecerse. Alexander, no puedo pedirte que lo dejes todo, comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. No lo estoy dejando todo, dijo con una sonrisa. Estoy ganando lo que realmente importa. A ti, a nuestro hijo. Una vida juntos, auténtica, lejos de la presión y el control de los demás. Por fin soy libre, y quiero que vivamos esa libertad juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara, no de tristeza, sino de alivio. No había esperado este momento, pero lo había soñado en sus noches más solitarias. Sabía que Alexander hablaba con el corazón, que su decisión era definitiva, y que ambos estaban listos para empezar de nuevo. Te amo, Alexander, susurró ella, emocionada, y quiero que estemos juntos. Para siempre. Alexander la abrazó con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, todo desaparecería. Pero esta vez, no había nada que los separara. Ni Mark, ni la realeza, ni las expectativas del mundo. Solo estaban ellos, juntos, preparados para enfrentar el futuro. Bajo la luz del atardecer, en el mismo parque donde sus caminos se habían cruzado por primera vez, Alexander y Sara compartieron un beso lleno de promesas y de esperanza. Sabían que la vida no sería fácil, pero también sabían que, con amor, podían superar cualquier obstáculo. Caminando de la mano, se alejaron del parque, dejando atrás el pasado que los había atormentado. Ahora, estaban listos para construir una vida juntos, una vida simple pero llena de autenticidad, amor y posibilidades. Y aunque el camino por delante sería incierto, lo enfrentarían con la certeza de que, al final, habían encontrado lo que más importaba, el uno al otro. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.